Aquel día, cuando crucé el umbral de aquella mansión enorme y helada, creí que solo me habían llamado para firmar un testamento. Nunca imaginé que en medio de aquella familia tan narcisista, el terrible secreto que me habían ocultado durante 30 años me golpearía en la cara como una bofetada. Cuando descubrí que todo había sido una mentira, ya era demasiado tarde. Solo había pasado una semana desde la muerte de mi difunto hermano Javier, cuando su familia, esa que había heredado hasta su arrogancia, su esposa Isabel y su mimado hijo Sergio, me llamaron a esa casa desagradable para que el abogado leyera el testamento. Sabían perfectamente que sin mi presencia no podrían tocar ni un solo euro de aquella maldita herencia. Mi hermano Javier había sido toda su vida un hombre dominante, acostumbrado a controlar a todos los que lo rodeaban, especialmente a mí, por las pequeñas acciones que había heredado de nuestro padre. Usaba el dinero como un látigo de poder y había inculcado a su familia ese mismo modo de vida sin amor y movido solo por el interés. Por eso, en su casa, todos se habían convertido en estatuas de hielo que solo pensaban en su propio beneficio. Desde el primer momento en que entré en el salón, ni mi cuñada Isabel ni mi sobrino Sergio se molestaron en levantar la cabeza para decirme: bienvenida, tía. Para ellos, yo siempre había sido la vergüenza de la familia, la pariente pobre que nunca había podido adaptarse a su estilo de vida lujoso, con mis ropas sencillas y mi aire fuera de lugar. Cuando el abogado don Manuel Ortega entró con aquel grueso expediente y se sentó frente a nosotros, el nudo en mi estómago no era por la expectativa de una pequeña herencia, sino por la terrible intuición de que al fin saldría a la luz algo relacionado con aquellos papeles que mi hermano me había obligado a firmar 30 años atrás, sin que yo entendiera realmente su significado. Don Manuel, con tono solemne y voz pausada, aclaró la garganta y abrió el expediente. En ese instante, el falso aire de duelo que llenaba la habitación se transformó en pura avidez. Parecía que todos los presentes contenían la respiración, no por el difunto, sino por los números que estaban a punto de ser revelados. Isabel, con su perfume caro impregnando la sala y su porte altivo habitual, fijaba los ojos en los labios del abogado como si de ellos dependiera un tesoro. Su hijo Sergio, impaciente, solo soñaba con los coches y yates que creía pronto serían suyos. Yo, en cambio, solo podía pensar en una cosa: si dentro de esa carpeta aparecerían o no aquellos viejos documentos amarillentos que había firmado en mi juventud, cuando aún creía que mi hermano quería protegerme por el bien de la familia. El abogado leyó primero la parte rutinaria del testamento: la mansión quedaba para la esposa, el dinero y los coches para el hijo. Pero justo cuando la sonrisa triunfal se dibujaba en el rostro de Isabel, hizo una pausa y sacó de la carpeta un sobre antiguo, sellado y amarillento por el tiempo. Sin embargo, dijo con voz grave, la validez de este testamento depende de un protocolo adicional y de un acuerdo de confidencialidad y renuncia firmado hace 30 años por la señora Clara. En ese instante, la sonrisa de Isabel se congeló y yo sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. En el instante en que mi cuñada Isabel escuchó las palabras acuerdo de confidencialidad, la máscara aristocrática que llevaba años mostrando se derrumbó. Debajo de esa fachada altiva apareció su verdadero rostro, avaricioso, deformado por la rabia. Miraba al abogado don Manuel Ortega como si fuera a estrangularlo allí mismo. La idea de que el destino de la fortuna de su difunto esposo dependiera de la firma de alguien tan insignificante como yo era para ella una pesadilla. Mi sobrino Sergio, ese joven perezoso que nunca había hecho nada más que disfrutar de las riquezas de su padre, se levantó de golpe al escuchar palabras como protocolo y contrato. ¿Qué contrato? ¿Qué secreto? ¿Qué tiene que ver esta mujer con nuestro dinero?, rugió, como si mi mera presencia mancillara algo que creía suyo por derecho. Yo, en cambio, me quedé helada. Aquel sobre amarillento parecía esconder una serpiente
que en cualquier momento podía saltar sobre mí. Intentaba recordar vagamente cómo, 30 años atrás, mi hermano Javier me había mirado con dureza y me había ordenado ni una palabra clara. Esto es por el bien de todos. Isabel se recompuso y se abalanzó hacia el abogado. Esto es un engaño, don Manuel. Mi marido jamás habría permitido semejante estupidez. Es una conspiración inventada por esta mujer, gritó, fuera de sí. La expresión profesional del abogado se endureció. Señora Isabel, este sobre ha permanecido sellado en una caja de seguridad durante 30 años, dijo con voz firme. El difunto dejó instrucciones precisas. Solo debía abrirse si la señora Clara estaba presente y usted intentaba impugnar el testamento. En ese momento comprendí que mi hermano Javier había planeado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Don Manuel rompió con cuidado el sello rojo del sobre. El leve chasquido resonó en la sala como un disparo en medio del silencio. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que se saldría del pecho para quedar expuesto ante todos. Isabel y Sergio, los mismos que minutos antes me habían humillado, ahora observaban el sobre sin pestañear, hipnotizados, conscientes de que su fortuna dependía de unas pocas palabras escritas hace 3 décadas. El abogado desplegó sobre la mesa una hoja única, cubierta con la letra firme y nerviosa de mi hermano Javier. El papel olía asado, como si trajera consigo todo el peso de aquel día oscuro. Finalmente, don Manuel comenzó a leer en voz alta con tono solemne. Este testamento tiene una sola condición. Deberá cumplirse el pago del gran sacrificio que mi hermana Clara hizo hace 30 años para preservar el honor de nuestra familia. Las palabras sacrificio y honor flotaron en el aire como una sentencia. Escuché a Isabel siseando: ¿de qué demonios habla este hombre? ¡Qué honor! Pero mi mente ya no estaba ahí. Había regresado a aquel cuarto cerrado, aquel momento en el que mi hermano me encerró y me obligó a firmar unas hojas en blanco, el instante en que mi vida cambió para siempre. Mi cuñada Isabel se sintió tan ofendida al escuchar que mi hermano había utilizado la palabra sacrificio para referirse a mí, que dejó de lado su falso duelo y se levantó furiosa de la silla. ¿Qué es sacrificio? Lo único que ha hecho esta mujer en toda su vida ha sido vivir del dinero de mi padre y aprovecharse de mi marido, gritó con la voz cargada de veneno. Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Quise gritar la verdad, que había sido justo al revés, porque después de la muerte de mi padre fue Javier quien me arrebató la pequeña tienda y la casa que me correspondían, bajo la mentira del honor familiar, obligándome a vivir en su casa como una sirvienta, callada y sometida. Mi sobrino Sergio, envalentonado por el descaro de su madre, exclamó: «Mi madre tiene razón. ¿Qué sabrá esta mujer de sacrificios? Seguro que engañó a mi padre en su vejez para manipular el testamento», mientras lanzaba al abogado una mirada de desprecio, impaciente por terminar con aquel absurdo. Pero don Manuel Ortega, el abogado, parecía haber esperado durante años ver caer las máscaras de aquella familia narcisista. Con calma le indicó a Isabel que se sentara. «Si me lo permite, señora Isabel», dijo con voz firme, «continuaré leyendo para aclarar qué quiso decir el difunto con la palabra precio y por qué la señora Clara renunció en su momento». El tono de su voz cambió. Se volvió más solemne, casi ritual. «Segunda cláusula del protocolo. Mi hermana Clara acepta, a petición de su hermano, renunciar a la totalidad de las acciones principales de nuestra empresa familiar, aquellas heredadas directamente de nuestro padre». El aire se detuvo en cuanto las palabras acciones principales y renuncia salieron de su boca. Vi cómo el rostro de Isabel se volvía blanco como la cal.
Aquella visión fue para mí una diminuta reparación tras 30 años de silencio, porque justo ahí, delante de todos, comenzaba a derrumbarse la gran mentira de que su marido había construido solo su imperio. «¡Eso es imposible!», sisó Isabel con la voz temblorosa. En su mundo, la idea de que alguien como yo pudiera ser la verdadera dueña de aquello que adoraba era una ofensa insoportable. En sus ojos no había sorpresa, sino rabia. No pensaba, «¿Cómo pudiste hacerlo?», sino, «¿Cómo pudiste ocultárnoslo?». Lo que nadie sabía era que cuando mi padre murió, Javier estaba al borde de la ruina. Para salvar la empresa familiar, necesitaba mis bienes, las tierras y el dinero que mi padre me había dejado a mí. Aquella tarde, cuando me obligó a firmar los documentos, me dijo, «Es un préstamo, Clara. Lo haces por la familia. Te lo devolveré». El abogado ignoró los gritos de Isabel y siguió leyendo con calma del papel amarillento. «Las acciones que mi hermana me transfirió sin contraprestación constituyen la base de mi actual fortuna. No fue una venta, sino un depósito de confianza». La palabra depósito estalló en la sala como una bomba. Incluso Sergio perdió su expresión indiferente. Entonces don Manuel levantó la vista por primera vez y me miró directamente. Su voz resonó con solemnidad al leer la última línea del documento. «El plazo de confidencialidad de 30 años ha expirado. El valor de dicho depósito deberá ser devuelto íntegramente con sus intereses legales. A. Clara». El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del viejo reloj del salón y mi propio corazón latiendo como si por fin recuperara el tiempo que me habían robado. Las últimas palabras del abogado: «Deberá pagarse con la totalidad de la herencia, junto con los intereses legales acumulados», quedaron flotando en el aire del salón, rebotando contra las paredes de mármol. Sentí que el oxígeno desaparecía de repente. El tiempo se detuvo. Isabel y Sergio permanecieron inmóviles, como si acabaran de escuchar su propia sentencia de muerte. Mi sobrino Sergio, que hasta entonces había asistido al espectáculo como si fuera una obra de teatro, comprendió mucho antes que su madre lo que significaban 30 años de intereses legales. Su rostro se tornó ceniciento. «¡Eso es imposible! 30 años de intereses, eso lo es todo. No nos queda nada», balbuceó, con la voz rota por el pánico. Entonces la conmoción de Isabel dio paso a una furia animal. «¡Falsificación! ¡Mi marido jamás me haría esto!», gritó, abalanzándose sobre el protocolo amarillento que reposaba frente al abogado. No podía aceptar que la montaña de riqueza sobre la que había construido su vida naciera en realidad de la pequeña colina que yo le había confiado como depósito. Mientras ellos se desesperaban por el dinero, a mí solo me vino a la mente una frase de mi hermano Javier: «Nunca te dejaré desprotegida. Esto es tu seguro». Y comprendí, por fin, que aquel seguro no era para mí, sino una trampa de justicia silenciosa que había preparado contra su familia narcisista. Don Manuel Ortega reaccionó con la calma de un hombre acostumbrado al caos. Sujetó con firmeza la mano de Isabel para evitar que destruyera el documento. Lo guardó con cuidado y sacó otra carpeta de su maletín. «Aquí está el informe de los auditores independientes, señora Isabel.
dijo con tono seco. La suma del capital depositado y los intereses acumulados supera el valor total de su patrimonio actual. Sergio agarró los papeles con manos temblorosas. Los números impresos eran como un espejo que le mostraba su ruina. Podía ver en su mirada vacía cómo se evaporaban los coches de lujo, las tarjetas sin límite y los veranos interminables en Marbella. Aquellos folios eran el certificado de defunción de su futuro dorado. Mi cuñada Isabel, que había pasado la vida entera alimentando su poder con el título de la esposa de don Javier, comprendió entonces que ni siquiera la mansión donde vivía le pertenecía ya. Su porte altivo se desinfló como un globo roto y cayó en la silla, inerte, derrotada. Yo, en cambio, permanecía paralizada, mientras sentía el eco de tantas humillaciones, de tantos años de desprecio y de limosnas disfrazadas de favores. Comprendía la magnitud del plan silencioso de mi hermano. Creía haber sido la víctima y, sin embargo, durante 30 años Javier me había convertido en la persona más poderosa de aquella familia sin que yo lo supiera. Sergio, tras superar el primer impacto, demostró cuán profundo corría en su sangre el narcisismo familiar. Giró hacia mí y con una sonrisa falsa y viscosa me dijo: «Tía querida, Clara, seguro que papá te estaba gastando una broma, ¿verdad? Somos familia. ¿Podrías romper esos papeles y olvidarnos de todo?». Y lo más irónico, incluso Isabel, la misma que había pasado la vida despreciándome, se unió a su farsa. Llenó sus ojos de lágrimas de cocodrilo y murmuró: «Clara, querida cuñada, siempre hemos sido una familia. Por el amor de Javier, no lo hagas, no destruyas lo que somos». Era la primera vez que aquella mujer me llamaba querida, y sin embargo sonaba tan vacío, tan tarde. Aquí tienes la traducción al español adaptada al contexto cultural que venimos usando. Nombres: Clara, Javier, Isabel, Sergio, don Manuel Ortega. Mantuve el tono dramático y la estructura dialogal del original. Aquel nauseabundo teatro en que se transformaron esos dos que hasta hace un instante me trataban como la pariente cobre, arrodillándose ahora y llamándome tía, cuñada, rogándome con voz empalagosa, me revolvía el estómago. Porque para ellos la palabra familia solo incluía a quien tenía la llave de la caja fuerte. Levanté la cabeza con calma por primera vez y los miré no con lástima, sino con la claridad de quien ya sabe exactamente quiénes son. Rompí el silencio que había guardado durante años. «¿De qué familia habláis, Isabel?», les dije. ¿De la familia que me cerró la puerta en cada fiesta? ¿De la familia que ni siquiera me invitó a la boda de Sergio por temor a hacer el ridículo? ¿Dónde estabais cuando yo, viuda y temblando de frío en mi casita, leía en el periódico las fiestas fastuosas que celebrabais en esta mansión? ¿Dónde estabas, Isabel, cuando fui a darle las gracias a mi hermano por ayudar a pagar mis estudios y tu hijo me dijo que vivía de la caridad de mi padre? Al oír estas verdades, la farsa de Isabel se secó de inmediato. Dando un paso hacia mí con la rabia más pura, me acusó: «Desagradecida, has planeado esto durante años. Has esperado a que muriera para abalanzarte sobre lo nuestro». Entonces algo que llevaba dormido 30 años despertó en mí.
Me puse de pie. La mujer temblorosa se había ido. Con voz fría dije: «No estoy aquí para apoderarme de nada, Isabel. Solo vengo a reclamar lo que es mío. El depósito que habéis estado usando sin permiso durante 30 años». Aquellas palabras parecieron descomponer la última de sus seguridades. Isabel soltó una carcajada histérica. «¿Qué depósito? No hay ningún documento. Engañaste a mi marido». Y en su burla recordé cuántas veces me había aplastado con su veneno, pero esta vez no había miedo en mí. Sergio, al ver que la fuerza bruta y los insultos no bastaban, agarró el teléfono y, nervioso, empezó a llamar gritando: «¡Fraude! ¡Estafa!». Sus dedos temblaban. Cada número marcado era la prueba de su desesperación. La única fuerza que conocía, el dinero de su padre, ya no era suya. Mientras Sergio me amenazaba con arrastrarme por los tribunales, don Manuel tomó aire, como si hubiese esperado este momento durante décadas, y dejó sobre la mesa el último expediente. Un documento aún más antiguo, con sello oficial, peor conservado que el protocolo que Isabel había desgarrado. «Esto», dijo con voz gélida, «demuestra mediante escritura pública y su anotación en el boletín mercantil de la época, que hace 30 años la señora Clara transfirió a título gratuito y en calidad de depósito de confianza las acciones que representaban el 60% de la sociedad familiar a favor de su hermano Javier. Jamás olvidaré la palidez morada que se apoderó del rostro de Isabel en ese instante. Ese papel no solo probaba mi razón, mostraba que durante 30 años ella había ejercido como reina sobre un patrimonio que, en realidad, se sustentaba en mis bienes. Y comprender eso le dolía más que cualquier ruina financiera. Mientras Isabel miraba la cifra 60%, en el documento con sello notarial, no estaba viendo un simple porcentaje de acciones. Contemplaba la destrucción total de su imperio. Comprendía por fin que toda su vida, su fortuna, su título de Doña Isabel, su aire de grandeza, había existido gracias al dinero de aquella mujer a la que siempre había despreciado. Yo. Mi sobrino Sergio, que minutos antes había gritado fraude y estafa, se hundió lentamente en la silla como si todos los huesos se le hubieran roto. Aquel contrato con las firmas de su madre y su tío era en realidad la carta de defunción de su futuro brillante, la prueba de que el lujo en el que había vivido sin trabajar un solo día no le pertenecía. Tras los gritos histéricos y las amenazas, el silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que el de un cementerio. Ya no quedaban papeles que romper, ni excusas que inventar, ni personajes que representar. Su mundo narcisista se había derrumbado, y ellos yacían bajo los escombros. Entonces lo comprendí todo. ¿Por qué mi hermano Javier había esperado 30 años? ¿Por qué había elegido la palabra depósito? ¿Y por qué había planeado cada detalle con tanta precisión? Conocía demasiado bien la codicia de su esposa y de su hijo. Los había convertido sin saberlo en los guardianes del castigo que merecían y al mismo tiempo en mi escudo más poderoso. Don Manuel Ortega recogió con cuidado todos los documentos y los guardó en su maletín. Luego, ignorando por completo a Isabel y a Sergio, me miró con respeto y dijo: «Los protocolos y la escritura de cesión son muy claros, señora Clara. El depósito del difunto con sus intereses le pertenece legalmente. Solo falta su firma para proceder con la transferencia de todos los bienes». Cuando el abogado me tendió su pluma de plata, sentí que el aire se volvía más denso. Aquella tinta no iba a sellar solo un contrato, iba a reescribir mi vida, los años que sacrifiqué por obligación, los silencios impuestos,
la juventud perdida bajo el peso del desprecio. Isabel, en un último intento, murmuró con voz temblorosa: «Clara, la casa, el recuerdo de Javier». Pero incluso bajo aquel falso tono de súplica, seguía latiendo el mismo orgullo venenoso de siempre. «¿Cómo te atreves a quitarme lo que es mío?». Olvidaba que aquella casa y aquel recuerdo se habían pagado desde el principio con mi dinero. Sergio, derrotado, ya no gritaba. Con la cabeza entre las manos, parecía enfrentarse por primera vez a una pérdida verdadera. Su lujo heredado se había disuelto y con él la ilusión de poder que lo había sostenido toda su vida. No pensé ni en las súplicas de Isabel, ni en el hundimiento de Sergio. Solo escuché la voz de mi hermano resonando en mi memoria. «Es tu seguro, Clara, no dejes que te aplasten». Apreté la pluma entre los dedos y dejé caer la firma. Con ese trazo, no solo cambiaba de manos una herencia. En aquel salón helado se extinguía para siempre la falsa autoridad de una familia narcisista. Su desprecio, su soberbia y su poder quedaron sepultados bajo una simple gota de tinta. Cuando apoyé la firma y dejé la pluma sobre la mesa, sentí como si se me levantara de los hombros una montaña de 30 años. La mujer silenciosa y temerosa que había vivido a la sombra de la arrogancia de esa familia narcisista había desaparecido, y en su lugar estaba alguien que por fin recibía lo que le correspondía por derecho, el fruto de su trabajo y su sacrificio. Doña Isabel, que durante años había interpretado el papel de la señora de la casa y se permitía tratarnos con condescendencia, comprendió en ese instante que con aquella última gota de tinta había perdido todo su poder. Sus gritos y amenazas se apagaron. Quedó solo la imagen patética de una mujer mirando a su alrededor con ojos vacíos en la casa que ya no era su refugio seguro. Mi sobrino Sergio, aquel joven insolente que se creía dueño del mundo, ya no tenía abogado ni fortuna a la que refugiarse. Por primera vez en su vida veía a su madre derrotada, y entre sus ropas caras se le adivinaba lo pequeño y desamparado que era. Me susurró: «Tía», con la voz rota. Don Manuel cerró sus expedientes con la calma de quien presencia la coronación de un legítimo derecho. Y volviéndose hacia mí, dijo: «A partir de ahora, todos los poderes recaen formalmente en usted, señora Clara. ¿Cuál es su primera instrucción respecto a la gestión de los bienes?». Sentí como se había invertido por completo el equilibrio de fuerzas en la sala. Miré a doña Isabel y a Sergio, que durante 30 años me habían considerado una invitada, y contesté con voz serena pero irrevocable: «Don Manuel», dije, «inicie de inmediato los procedimientos legales necesarios para que estos dos invitados abandonen mi casa en un plazo máximo de 24 horas». En cuanto escuchó invitados y 24 horas, Isabel, que había quedado hecha un manojo de humillación, renació como una fiera herida y rugió: «Tú no nos puedes echar de la casa de mi marido, jamás lo permitiré». Sergio, que hasta entonces se había derrumbado por la noticia de la ruina, recuperó rápido la pose de víctima y suplicó: «Tía, por favor piensa, ¿a dónde iremos? ¿Quieres dejarnos en la calle?», intentando con esa actuación volver a apelar a mi compasión. Esos gestos, esa lengua venenosa de Isabel y la falsa lástima de Sergio me habían destrozado el corazón durante décadas. Sin embargo, tras la firma, sus palabras me resbalaban como gotas de lluvia por una ventana. Ya no tenían poder sobre mí. Don Manuel, advirtiendo la ira descontrolada de Isabel que podía volverse física, intervino con firmeza y calma.
Señora Isabel, cálmese. La señora Clara es la única titular legal de esta propiedad. Tiene derecho a exigir que desocupe la vivienda en 24 horas. Si se opone, se procederá a su desalojo por la fuerza pública. Cuando la palabra policía resonó en la sala, la última resistencia de Isabel se quebró. Se desplomó en el brazo de Sergio como un saco inerte. En ese momento entendieron que su juego había terminado. En el tablero de ajedrez que mi hermano había planeado, yo acababa de decir jaque y no les quedaba jaque mate alguno. No tenían ya a dónde huir. Cuando mi sobrino Sergio, aquel joven que hasta ese día no había permitido que nadie se acercara al pedestal de su madre, intentó levantar el brazo inerte de Isabel como si fuese un trapo, vi cómo ella recorría con la mirada el salón. Las lámparas de cristal, los tapices, las esculturas, todo aquello que había adorado durante 30 años. En sus ojos vacíos había una sola verdad, la de un reinado que se derrumbaba con una sola firma. Observé cómo sobre el suelo de mármol avanzaban despacio, él sosteniendo a su madre encorvada por la derrota, y ella expulsada de la casa que había gobernado como una reina sin corona. Intentó lanzarme una última mirada llena de veneno. Pero en su fuego solo quedaban las cenizas de una desesperación sin remedio. Sergio, que por primera vez inclinaba la cabeza y miraba el brillo de sus zapatos italianos, me pasó por delante sin atreverse a hablar. En ese instante comprendí que lo que sentía no era venganza, sino justicia. Una justicia que había tardado 30 años en llegar y que ahora por fin se cumplía ante mis ojos. Don Manuel Ortega abrió para ellos la gran puerta tallada de madera. Aquella pareja que durante décadas había creído vivir en un palacio salió sin mirar atrás, convertidos en meros visitantes del imperio que habían usurpado. Y mientras el portón se cerraba tras ellos, tuve la sensación de que hasta las paredes respiraban aliviadas. El golpe seco del cierre resonó como una liberación. Con él se extinguieron las falsas risas, las órdenes arrogantes y los susurros venenosos que habían contaminado la casa durante tanto tiempo. Cuando me encontré sola con el abogado, comprendí que aquel silencio que me envolvía no era vacío, era la libertad que había esperado toda mi vida. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener cuerpo. Era el sonido de mi existencia, el que había estado sepultado durante 30 años bajo el ruido de sus voces narcisistas. Don Manuel cerró su maletín con gesto solemne y me miró. Ya no veía en mí a la tía pobre a la que se compadece, sino a la única propietaria de un imperio. En su mirada había respeto, casi reverencia hacia su nueva clienta. Entonces mis ojos se detuvieron en el retrato de Javier colgado en la pared. Su expresión severa me resultó distinta. Entendí que lo que me había dejado no era solo una fortuna, era la justicia final, el cierre perfecto que me liberaba de la avaricia de su esposa y su hijo. Comencé a caminar despacio por el salón que durante años me había hecho sentir extranjera. Toqué las cortinas de terciopelo, el mármol frío de las mesas, y por primera vez no me parecieron ajenos. Esa casa ya no era un templo del orgullo, era el monumento silencioso de mi sacrificio. Don Manuel se inclinó levemente. Yo me ocuparé del resto de los trámites de desalojo y transferencia, señora Clara. Ahora descanse en su casa. Y cuando la puerta se cerró tras él, quedé sola en aquella inmensa mansión.
Pero por primera vez en 30 años, aquella soledad no tenía miedo dentro, solo una paz inmensa, limpia, invulnerable. Con la partida del abogado, la mansión entera quedó sumida en un silencio extraño, casi ensordecedor. No estaban ya los susurros venenosos de Isabel, ni las risas arrogantes de Sergio. Solo ese vacío denso, inquietante y a la vez apacible, el primer instante en 30 años en que aquel ruido narcisista se había extinguido por completo. Durante años había caminado por esa casa como una sombra, con el temor constante de que Isabel apareciera para reprenderme por algo. Ahora avanzaba lentamente por los fríos pasillos de mármol, rozando con los dedos los muebles antiguos, los cuadros que antes ni podía mirar. Cada rincón donde alguna vez me habían tratado como la invitada pobre me pertenecía ahora. Cada centímetro era parte de mi sacrificio. Al llegar a la gran cocina, recordé los días en que Isabel me concedía las obras, las fiestas en las que me obligaba a comer con el servicio mientras los invitados brindaban arriba, pero cuando apoyé la mano sobre el mármol helado del mostrador, noté que esas humillaciones habían perdido poder. Observé las antigüedades, los dorados muebles, los adornos fastuosos. Comprendí, una vez más, que nunca había deseado ese lujo frío. Lo único que había anhelado era poder tomar una taza de café en paz, en mi propia casa, sin su sombra encima. Y eso era en realidad lo que Javier me había legado. No riqueza, sino la posibilidad de comprar mi tranquilidad. Me acerqué al gran sillón del salón, ese trono de terciopelo donde Isabel no dejaba sentarse a nadie, y me dejé caer sobre él con todo el peso de mis años y de mis heridas. Por primera vez, no lloré. Una sonrisa amarga pero libre se dibujó en mi rostro. A la mañana siguiente, cuando expiró el plazo de las 24 horas, la escena frente a la puerta principal fue casi grotesca. En lugar de los choferes y los coches de lujo, solo esperaba una vieja furgoneta de mudanzas, como si los muebles de aquella reina se vendieran al peso. Así de rápido y miserable era el derrumbe de su imperio. Isabel, que el día anterior había gritado «¡Desaparecida!» y jurado que nadie la sacaría de la casa de su marido, estaba irreconocible. El maquillaje corrido, el cabello desordenado, intentando detener a los mozos que cargaban sus pertenencias. Se había vuelto tan pequeña, tan humana, que ni siquiera sentí odio por ella. Sergio, acostumbrado a que todo le fuera servido, cargaba sus maletas de diseñador con un esfuerzo torpe. No era el peso físico lo que lo doblaba, sino la certeza de que por primera vez en su vida tendría que ganarse algo con trabajo. Incluso las llaves de los coches de lujo del garaje tuvieron que ser entregadas a un funcionario enviado por don Manuel Ortega, ya que pertenecían legalmente a la empresa. Con ellas, Isabel perdió su último símbolo de estatus. No les quedaba nada, ni fortuna, ni casa, ni el espejismo de poder que durante tanto tiempo habían sostenido con mi dinero. Los observé mientras cruzaban la puerta, cargando sus vidas en maletas, subiendo a un taxi común, de esos que nunca habrían tocado. Las rejas del portón se cerraron tras ellos con un eco metálico que marcó el final. Y mientras el taxi se alejaba por la avenida, no sentí euforia ni triunfo. Lo que había dentro de mí era un silencio profundo, el mismo que deja una guerra después de su última batalla. No el sonido de la victoria, sino el suspiro cansado de una mujer que por fin había recuperado su paz.
Cuando la última sombra de aquella familia narcisista cruzó la puerta y desapareció, un silencio espeso, casi sofocante, se apoderó de la mansión, y en medio de esa calma tan profunda comprendí algo que nunca me había permitido pensar. Yo nunca quise esta casa, ni su lujo helado, porque esas paredes no hablaban de victoria, sino de los años en que me doblegaron bajo la soberbia de Isabel y de la trampa que mi hermano Javier tendió para salvarnos a todos. Cada objeto que tocaba, cada sillón en el que me sentaba, seguía impregnado de sus risas falsas, de esa vida fingida que tanto admiraban. Aunque las cosas se hubieran comprado con mi dinero, no me pertenecían. Eran reliquias de su codicia, no de mi alma, y supe que nunca podría respirar en paz dentro de ese mausoleo dorado. La herencia que Javier me había dejado no debía ser otra prisión, sino la llave de mi libertad. Por eso, en ese instante, tomé una decisión más importante que la firma de aquel documento de renuncia 30 años atrás: recuperar por completo el control de mi vida. Cuando llamé de nuevo a don Manuel Ortega, mi voz ya no tenía cansancio, sino la claridad de quien por fin sabe lo que quiere. «Don Manuel», le dije, «venda la mansión y todo lo que contenga. No quiero el dinero, quiero la paz que ese dinero puede comprar». Salí por la gran puerta con una sola maleta. Dejaba atrás la casa, la vida falsa, las humillaciones y los fantasmas del pasado. Después de 30 años sabía dónde pertenecía. No necesitaba muebles dorados ni lámparas de cristal. Solo una taza de café caliente y el olor del mar. Con lo que quedó de aquella fortuna, el mismo capital que una vez había depositado en manos de mi hermano, compré una pequeña casa junto al Mediterráneo, donde cada mañana el sol entra por mi ventana y el aire huele a sal y libertad. Descubrí que la verdadera riqueza no está en los techos dorados, sino en poder abrir una ventana sin miedo. Según las últimas noticias de don Manuel, Isabel y Sergio lo perdieron todo. Las deudas del pasado y las compensaciones judiciales les arrebataron el último resto de su antigua gloria. Sergio, que jamás había trabajado, ahora ocupa un modesto escritorio en una oficina. Isabel, privada de su título de señora, se desvaneció en una vida corriente, como si nunca hubiera existido. El resto de la herencia lo doné por completo a fundaciones que ayudan a mujeres maltratadas y a niñas sin familia que sueñan con estudiar. No quise seguir cargando con el peso de ese dinero. Preferí transformar su culpa en luz para otras vidas. Después de 30 años de silencio, comprendí por fin que la peor condena que imponen los narcisistas es hacerte creer que no vales nada. Pero la verdad es otra. Su arrogancia y sus egos desmedidos son solo máscaras del miedo que esconden. Y esas máscaras siempre se caen cuando sopla el viento de la justicia. Ahora, en el ocaso de mi vida, ya no miro hacia el pasado. Miro el mar azul frente a mi ventana y entiendo por qué mi hermano escribió depósito en aquel sobre amarillento. No me dejó una fortuna, sino mi libertad, mi dignidad y sobre todo el valor de saber quién soy.